momento, Señor, tú tomes nuestros corazones y nuestras mentes, y que tu Santo Espíritu nos inunde a cada uno de nosotros. Esto lo suplico en el sagrado nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar el himno, su santa ley. Pero por el número 428, ¿no? 428. Amén. Vamos a leer parte de la Biblia, pero necesitamos de que todos vamos a poner cuidado para entender, para comprender y para aprender. Voy a leer un versículo de Jeremías, capítulo 7 de Jeremías, versículo 23. El 23 dice: mas esto les mandé, diciendo: escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mando, para que os vaya bien. ¿Cómo vamos bien? Entendiendo y comprendiendo lo que Dios nos manda, ¿cierto? Vamos a que este hermano se rodille para hacer esta bendición. Vamos a colocar una rodilla, mi hermano, para tener la bendición de Dios en esta mañana. Nuevamente, Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, estamos, Señor, en tu santo día para adorarte y glorificar tu santo nombre. Amén. Sabemos, Señor, que tus santos guardianes están con nosotros, porque muy pronto nosotros estaremos con ellos en el reino de los cielos. Por eso, en esta mañana, Señor, todos juntos te alabamos y glorificamos tu santo nombre. Bendiga, Padre Santo, tu palabra en esta mañana. Bendiga el hermano que lleva tu palabra, dale sabiduría, entendimiento, y que cada uno de nosotros también podamos entender y comprender el mensaje de esta mañana por medio de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, por darnos tu bendición y protección en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a tomar
Himno 497. Estas manos Dios me dio para que pueda servir al que a mi lado está y no puede sonreír. Con mis manos quiero dar paz, amor, felicidad, imitando a Jesús. Manos ocupadas en la causa del amor, manos pegadas al servicio del Señor. Esas manos Dios me dio para que pueda servir, aunque a mi lado está y no puede sonreír. Con mis manos quiero dar paz, amor, felicidad, imitando a Jesús. Esas manos se unirán a las de mi Salvador, demostrando así el poder que mi vida transformó. Tú también puedes andar de la mano de aquel que por ti su vida dio. Manos ocupadas en la causa del amor, manos consagradas al servicio del Señor, manos preocupadas por hacerse de Jesús, manos que no temen el encuentro con la luz. Ahora vamos a la charla parecida, a cerrar los ojitos y vamos a orar por los diezmos y las ofrendas. Señor Dios Todopoderoso, Rey del cielo y de la tierra, invocamos tu santo y bendito nombre para darte muchas gracias por tantas y tantas bendiciones que tú nos regalas cada día. Gracias por el amor que nos has regalado. Gracias por la fuerza que has dado para realizar el trabajo. Gracias por habernos dado tantas y tantas cosas, entre ellas el alimento, el vestido, el techo. Gracias, Dios mío, por ser nuestro Dios, por ser nuestro Padre, por ser nuestro Salvador, por ser nuestro Redentor y por darnos la oportunidad de amarte, de servirte y de glorificarte. Amén. Quédate con nosotros, bendito Señor, en esta hora, te lo agradecemos y te lo rogamos en Cristo nuestro Salvador. Amén.
Su casa era casa de oración. En este momento, hermanos, los invito que vamos a tener una oración por el hermano Noé Hernández, que está un poco quebrantado su salud. Vamos a orar por él. Oremos. Noé Hernández, ¿verdad? La hermana Alejandra. Vamos a orar por ellos, hermanos. Los invito a que les pongamos de rodillas aquellos que podemos. Padre nuestro que estás en los cielos, en estos momentos, Señor, te estamos pidiendo humildemente que tu mano sanadora se manifieste en estos hermanos que están enfermos, Señor. Tú tienes poder y tú puedes hacer, Señor Dios Todopoderoso, que ellos recobren su salud. Bendícelos grandemente, porque estamos aquí de rodillas suplicándote y pidiéndote, y tú tienes poder para hacerlo. Entonces te lo suplicamos, Señor, en el sagrado nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, en el Señor Jesucristo, miren, yo soy mexicano, vivo en los Estados Unidos desde hace 40 años, y a la iglesia que asisto allá se llama Federal Way. Reciban saludos precisamente de los hermanos de Federal Way. Dicen ustedes, bueno, ¿cómo llegué yo aquí? Mi esposa y mi hija, ayer mi esposa de 13 años, de aquí de Bucaramanga, la conocí aquí, vine a Bucaramanga hace 16 años y entonces llevamos de casados 13 años. Con la gracia de Dios, nosotros sabemos que somos una familia unidos por el Señor Jesucristo. Donde quiera que estemos, hermanos, en este momento, los hijos de Dios, siguiendo el mandato de Dios, están alabando y glorificando su santo y divino nombre. También quiero darle gracias al hermano Félix Villalba. Somos compañeros en teología, nos hemos conocido a través de ello. Por la gracia de Dios, el próximo año, a la primer semestre, si Dios permite, he terminado yo con mis estudios de teología. Entonces quiero agradecerles también su amabilidad de ustedes, que me van a ayudar a estudiar la palabra del Señor, y espero y deseo que juntos aprendamos de esas bellezas que al escudriñar, al estudiar, el Señor quiere enseñarnos para llegar a la Canaán celestial. Si usted le pregunta a un cristiano, no importa la denominación, ¿cuál sería el fundamento de buscar a Dios? Yo creo que muchos diríamos que el fundamento principal es tener un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Es la razón, hermanos. Yo trabajo en un hospital de cuidados intensivos, y el fundamento principal de los que estamos allí es salvar las vidas de las personas que están en cuidados intensivos. Nosotros como cristianos, el fundamento que estamos aquí es el tener un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Pero hay una cosa: pertenecemos a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Es una bendición, pero también eso crea que responsabilidades para cada uno de nosotros.
y le crea felicidad a la persona. Pero también a esa persona se rige por qué. Tiene que cumplir reglamentos que existen ahí. Nosotros como pertenecientes a la iglesia del Dios Todopoderoso también tenemos responsabilidades espirituales y morales. Una de las cosas, hermanos, que cuando nosotros vamos a estudiar la palabra de Dios, lo que vamos a encontrar es que el Señor nos pide obediencia. En otras palabras, si no hay obediencia, no vamos a alcanzar, llegar ni a ser el pueblo de Dios, ni a la Canaán celestial. Es la realidad. Para esto, hermanos, no hay atajos. Para esto no existen otros caminos. Debemos ser obedientes a la palabra de Dios y a sus mandamientos. Juntos vamos a escudriñar la palabra de Dios. Y cuando nosotros abrimos la palabra de Dios y la leemos, automáticamente usted tiene un contacto con el Dios Todopoderoso. Y para ello, hermanos, tenemos que pedir al Señor Dios Todopoderoso que nos unja con su Santo Espíritu y que escuchemos su voz. Los invito a que inclinemos el rostro y vamos a orar, porque después de ello vamos a escudriñar su santa y divina palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, pedimos el ungimiento de tu Santo Espíritu. Vamos a leer tu santa palabra y deseamos que tú nos hables a través de ella. Queremos tener un contacto directo contigo y sabemos que es a través de tus sagradas escrituras. Pues te lo pido en el sagrado nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. El título que quiero compartir con ustedes de este sermón es Obediencia a Dios, derribando obstáculos espirituales y humanos. Porque, hermanos, hay una realidad. Usted como cristiano tiene muchos obstáculos. Yo allá donde vivo, en la ciudad donde yo vivo, y por muchos años, al ir a la iglesia los sábados, pasamos precisamente por un casino gigantesco. Y todos los sábados hay muchísima gente ahí. Quiero decirles una cosa, hermanos. Si usted, como cristiano y como adventista del séptimo día, está pasando muchas pruebas, es que usted está siguiendo el camino correcto de Dios. La gente que está allá en el casino ya está en las garras de Satanás. Pero aquel que quiere ser fiel al Dios Todopoderoso, Satanás le estará tentando a cada instante para que se aparte del camino de Dios. Eso se llama la lucha contra los espíritus. Pero también hay seres humanos que nos ponen obstáculos, que nos ponen pruebas, que le quieren que usted se aparte de los caminos de Dios. ¿Usted ha tenido esa experiencia? Yo como adventista del séptimo día tengo aproximadamente 40 años. Y yo, hermanos, confieso que como adventista y como cristiano del séptimo día he tenido luchas con personas que desean que me aparte de los caminos de Dios. Y yo creo que como seres humanos
ustedes también han tenido esa experiencia. Vamos, precisamente los invito, como dije, a escudriñar la santa y divina palabra de Dios. Jeremías 7:23, vamos a encontrar Jeremías 7:23. Miren lo que dice la versión que yo tengo. Yo tengo la versión nueva, versión internacional. Jeremías 7, capítulo 7, versículo 23. Me gusta la versión de la nueva versión internacional que dice lo siguiente. Lo que sí les ordené fue lo siguiente: obedézcanme, así yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Condúzcanse conforme a todo lo que yo ordene, a fin que les vaya bien. Palabra de Jehová. Pero quisiera desglosar precisamente este versículo. Miren, hay 4 puntos importantes, en realidad son 3. Dice, ¿quién dice ordené? Jehová. Lo dice Jehová, el Dios Todopoderoso. ¿Verdad? Primer punto. Hay una petición que hace Dios que dice: obedézcanme, escúchenme, dice el Señor. Y hace 2 promesas maravillosas para aquellos que escuchan y obedecen la voz de Dios. Mira lo que dice. Dice, entonces serán ¿qué? Serán mi pueblo. Palabra de Dios, ¿cierto o no? Y les irá bien. Palabra del Dios Todopoderoso. Hermanos en el Señor Jesucristo, usted es carta de ida para el mundo y el mundo. Yo conozco a Manuel. Manuel es un adventista del 7º día. Trabajó 23 años en una organización de no lucro, o sea que no cobraban sus servicios. Y entonces en esa organización ayudaban a las personas más vulnerables, a las personas sin ingresos. Y una ocasión recibieron muchísimo dinero por su labor benéfica. El jefe de Manuel decía que también era cristiano, decía que también tenía valores cristianos, pero el jefe de Manuel utilizaba los recursos monetarios para otras cosas. Cuando vienen los auditores, el jefe de Manuel, que es adventista, Manuel es adventista, el otro dice que es cristiano, le dice a Manuel que tiene que mentir. La pregunta para ustedes: Manuel, como adventista y siervo del Señor, ¿qué tenía que hacer? Alabanza al Señor. Manuel tuvo que renunciar. 9 meses pasó sin trabajo, pero por la gracia del Señor, el Dios Todopoderoso, aquel que es fiel, no le abandona jamás. Manuel tuvo en esos 9 meses la bendición y la protección del Todopoderoso para que no le faltara nada a él y a su familia. Ese es Dios, hermano. Ese es Dios. Pero tenemos que obedecer al Dios Todopoderoso.
sacar de los caminos de Dios. Pero en la palabra del Señor hay una historia que a mí me emociona y al mismo tiempo me da temor. Pero está en la palabra de Dios. No podemos esconder lo que la palabra de Dios habla y nos dice, y precisamente de ahí sacamos enseñanza para lo que nosotros podemos también padecer en nuestros días. Vamos a ir a una historia que está en Primera de Reyes, capítulo 13. Los invito que abran sus Biblias en el Primera de Reyes, capítulo 13. Veremos algo sorprendente que yo, definitivamente, hermanos, cuando escucho esto, es palabra de Dios, pero me da temor también. Miren ustedes, Primera de Reyes, capítulo 13, y vamos a iniciar del versículo 1. Miren ustedes, la palabra de Dios en este texto bíblico inicia de la siguiente manera. ¿Quién se anima a leer el primer versículo? Dice, por orden del Señor, un hombre de Dios llegó desde Judá a Betel cuando Jeroboam estaba junto al altar para quemar incienso. Amén. Amén. Miren ustedes, aquí en el primer versículo hay dos personajes, ¿cierto o no? Dice, ¿un varón de qué? ¿Es un varón de qué? De Dios, ¿cierto o no? Varón de Dios. No sabemos su nombre, pero sabemos que era un varón de Dios. La palabra de Dios lo dice. Siguiente, dice que estaba Jeroboam. Y dice uno, ¿quién era Jeroboam? Jeroboam era el rey de Israel. Cuando el reino, después de la muerte del rey Salomón, se dividió en dos. Y Jeroboam le siguieron o lo hicieron rey 10 tribus de Israel. Y entonces Jeroboam era el rey de Israel y Roboam, el hijo de Salomón, era rey de Judá. Y la capital del reino de Judá era Jerusalén. En el capítulo anterior, en el capítulo 12, dice la palabra de Dios que Jeroboam, para tener al pueblo contento, hizo 2 becerros de oro, y eso era lo que estaba hablando. Y el varón de Dios, vamos a ver que en el versículo 2, que Dios le da una enmienda. El Dios Todopoderoso, le dice lo siguiente. Miren ustedes, aquí que un varón, estoy nuevamente leyendo el versículo 1. He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso a esos becerros de oro. Entonces el varón de Dios, mandado por Jehová, ¿qué creen que iba a hacer? ¿Iba a qué? ¿Qué le iba a decir a Jeroboam? ¿Estás haciendo muy bien? ¿O lo iba a reprender de acuerdo al mandato de Jehová? ¿Qué es lo que iba a hacer, hermanos? ¿El varón de Dios qué iba a hacer? No, el varón de Dios iba. Era un enviado de Jehová para decirle, amonestar a Jehová, diciéndole, tú estás haciendo idolatría y estás llevando al pueblo de Dios
también a cometer idolatría. Miren ustedes, hermanos. Entonces, podemos nosotros deducir, leyendo después, miren ustedes, pasaron dos cosas. Y sabemos, de acuerdo a la palabra de Dios, que Jehová estaba con el varón de Dios. Miren ustedes, dice la palabra del Señor que aquí en el versículo 3, del versículo 2 al versículo 4, parafraseando, dice que el hombre de Jehová le dijo: mira, ese altar que está aquí se romperá y las cenizas se desparramarán. Dice, porque lo ha dicho Jehová. Y también le dice: mira, esto va a ocurrir. Y la palabra del Señor dice que entonces Jehová no le gustó mucho lo que le estaba diciendo el varón de Dios. Y dice que extendió su mano para ordenar que los guardias del rey precisamente lo aprisionaran. Y dice la palabra del Señor que cuando aquel hombre o aquel Jehová, rey de Israel, puso su mano, dice que entonces la mano se le secó. Hermanos, Jehová estaba con el varón de Dios, ¿sí o no? Y también dice que en ese momento el altar se rompió y las cenizas se desparramaron. Jehová estaba con el varón de Dios, ¿sí o no? Dos cosas maravillosas ocurrieron en ese momento. Y todos lo vieron. Y entonces dice que Jehová quedó con la mano seca. Jehová reconoció que el varón de Dios era un hijo de Dios, ¿sí o no? Reconoce. Y entonces le dice: mira, ora por mí para que mi mano sane. Y la palabra de Dios ahí en el capítulo 13 dice que el varón de Dios ora y la mano de Jehová sana. Entonces el rey de Israel, Jehová, le dice al hombre de Dios: mira, te invito a comer y a beber a mi casa. Uno se pregunta, hermanos, si usted hace algo por un dignatario poderoso y él o ella le invita a comer a su mesa, ¿usted se negaría? La palabra de Dios dice que el hombre de Dios le dijo: mira, Jehová me ha dicho que yo no coma ni beba y que yo siga mi camino. A lo mejor él recordó el mandato de Dios. Cuando nosotros leímos Jeremías, ¿qué dijo? Obedezcan. Obedecer es recordar y actuar de la forma como el Dios Todopoderoso nos pide. El hombre de Dios lo hizo. Y dice que la palabra del Señor dice que no comió ni bebió de la mesa del rey, porque obedeció al Dios Todopoderoso. Dios nos pide a cada uno de nosotros que hagamos su voluntad. Cada día, hermanos, cada instante, nosotros tenemos que tomar decisiones. Pero como hijos de Dios, debemos tomar decisiones precisamente glorificando el nombre del Dios Todopoderoso. El hombre de Dios, el varón de Dios, obedecía a Jehová.
en el versículo 10, de allí mismo de Reyes, dice lo siguiente: regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. El hombre de Dios ya iba de regreso. Y aquí me dan temor, hermanos, pero es palabra de Dios. Dice: moraba entonces en Betel un viejo profeta. Y cuando nosotros escuchamos a un profeta, ¿era un profeta de Dios, sí o no? Vamos a descubrir eso, ¿verdad? Dice: entonces, moraba entonces en Betel un viejo profeta, el cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Entonces, el profeta, que dice, nos da precisamente una característica de la palabra de Dios, sabemos, no sabemos el nombre, pero sabemos que era viejo. Y sabemos que quizás la distancia que iba a ir era lejos también, porque dice que preparó un asno precisamente para llegar y buscar el lugar donde se encontraba el varón de Dios. Y miren ustedes, el versículo 15, hay un encuentro entre el varón de Dios y el profeta. La palabra del Señor nos dice que el profeta que el varón de Dios estaba descansando. Y precisamente ahí fue el encuentro entre él y el profeta. Versículo 15. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió, o sea, el varón de Dios: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar. Y entonces dice: porque por la palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan ni bebas agua ahí, ni regreses por el camino por donde fueres. Les hago una pregunta, hermanos. El varón de Dios había olvidado lo que Dios le había dicho que hiciese. Hasta allí había olvidado. Lo tenía bien presente, ¿no? Jehová le había dicho: no comas ni bebes en ese lugar, ni vuelvas ni uses el mismo camino, vete por otro camino. Hasta allí podemos decir que el varón de Dios obedecía a Jehová de los ejércitos. Pero miren lo que decía, y eso me da temor. Y el otro le dijo: ¿cuál otro? El profeta, mintiéndole: yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo: trae conmigo a tu casa, para que coma pan y beba agua. ¿El profeta qué? El texto dice que le mintió al varón de Dios, ¿cierto o no? Nosotros sabemos, hermanos, que Jehová era temeroso de Dios, ¿sí o no? Jehová, el rey de Israel, era temeroso. ¿A quién le estaba haciendo holocaustos ahí? A los becerros de oro, ¿cierto? Entonces uno dice, la interactuación que tuvo el varón de Dios con el rey Jehová era con un pagano que no tenía temor a Dios, porque estaba adorando ¿a quién? A los becerros de oro, ¿cierto o no? Pero aquí es cuando dice uno: ¿cómo es eso? El profeta que dice las escrituras, y vamos a saber por qué, también es un profeta de Dios. Y más adelante nosotros vemos que dice la palabra del Señor en el capítulo 13 que el varón de Dios
va y come en la casa del profeta, desobedeciendo lo que el Dios Todopoderoso le había dicho exclusivamente a los Dios. Quisiera llevarnos a un texto que se encuentra en Gálatas, pero no pierdan allí por favor, Primera de Reyes, capítulo 13, manténganlo allí, pero es el siguiente texto, está en Gálatas, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 8. La palabra de Dios dice lo siguiente: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Otra versión de la Biblia dice sea maldición. Reflexionando sobre el capítulo 13 de Primera Reyes, ¿Jehová estaba con el varón de Dios, sí o no? Cuando empieza el relato, ¿está Jehová con el varón de Dios? ¿Sí o no? ¿Jehová se manifiesta directamente, sí o no? Dice la palabra del Señor, lo que hemos leído, que se destruyó el altar y la ceniza se desparramó por manifestación de Jehová. También la palabra del Señor nos dice que la mano del rey Jehová se secó, ¿sí o no? Y dice que oró el varón de Dios y la mano se restableció. ¿Jehová estaba con él, sí o no? Más adelante nos dice que cuando el varón de Dios, desobedeciendo las instrucciones de Jehová, utiliza al mismo profeta que le había invitado a engañar con engaños a comer y a beber, lo utiliza para decirle: mira, esto es lo que va a pasar. Parecía atractivo, hermanos, pero la palabra del Señor dice que nosotros no seguimos a seres humanos, nosotros seguimos la palabra de Dios. Porque cuando usted abre las Escrituras y cuando usted lee las Escrituras, tiene un contacto directo con Jehová de los ejércitos. Usted debe obedecer y escuchar la voz de Dios. Y eso me encanta. Yo no sé cómo ustedes ven este texto en Primera Reyes capítulo 13. Resulta que estos dos, el varón de Dios y el profeta, eran creyentes en Dios. Y uno, en este caso el profeta, le pone una trampa al varón de Dios. La palabra del Señor dice que el Dios Todopoderoso tiene misericordia, pero también el Dios Todopoderoso, aquel que no lo obedece, el Dios Todopoderoso también lo corrige. La palabra del Señor en Primera de Reyes capítulo 13 dice que entonces el profeta enseñó al burro, porque era un asno, dice, enseñó el asno para que siguiera su camino, el varón de Dios, y la palabra del Dios Todopoderoso dice que salió un león y le quitó la vida al varón de Dios. Y la palabra del Dios Todopoderoso dice que el león no le dañó, simplemente le quitó la vida.
y el on al otro lado. Hermanos, obedezcamos al Dios Todopoderoso si queremos llegar a la vida celestial. Las decisiones son difíciles, pero el que decide por el camino de Dios Todopoderoso, el Señor Dios Todopoderoso, no le abandona. Manuel decidió dejar ese trabajo donde sus valores cristianos, sus valores adventistas iban a ser repuestos precisamente en el pueblo. 9 meses se quedó sin trabajo, pero el Señor no le abandonó. Obedezcamos a Dios Todopoderoso. Obedezcámonos en todo momento. La palabra del Señor tiene sus mandamientos. ¿Para bien o es para mal, hermanos míos? Los mandamientos de Dios Todopoderoso son para bien de nosotros o para mal. Los mandamientos del Dios Todopoderoso es para qué? Bendición y protección de nosotros. Palabra de Dios. Hermanos, tenemos que obedecer al Dios Todopoderoso. Vivimos en un mundo peligroso. Vivimos en un mundo, hermanos, donde las personas creen que lo malo es bueno y que lo bueno es malo. Mucha gente piensa que nosotros estamos perdiendo el tiempo en este lugar. Pero nosotros sabemos que en este lugar el Espíritu Santo está aquí. Y que el Dios Todopoderoso protege a su pueblo y nosotros queremos llegar al canal celestial. Hermano y hermana del Señor Jesucristo, quiero invitarte a que oremos juntos, a que pidamos al Señor Dios Todopoderoso que nos dé la fortaleza de ser obedientes siempre, de seguir su dirección exactamente como Él nos la revela en sus santas y divinas palabras. Los invito a que nos levantemos y aquellos que quieran venir, hermanos, oremos para que el Espíritu Santo sea el que nos dirija, para que dirija nuestras vidas, para que nos fortalezca. Todos pasamos por luchas, todos somos tentados. Como hijo del Señor que usted quiere obedecer, usted va a ser atacado, pero hay poder en Dios Todopoderoso. Hay poder y hay fortaleza solamente si nos tomamos de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Pongamos el día que aquellos hermanos que puedan, postrémonos de rodillas y oremos, Señor, y a Dios Todopoderoso. Padre nuestro que estás en los cielos, estamos en tu templo y sabemos que tu Santo Espíritu está en ese lugar. Aquí de rodillas reconocemos que no tenemos fuerza para resistir las tentaciones tanto espirituales como humanas, pero que debemos obedecerte. Pero solamente podemos a través de la sangre preciosa de nuestro Salvador Jesucristo. Te suplicamos, te imploramos que tú dirijas nuestras vidas y que tu Santo Espíritu more en cada uno de nosotros. Tú te lo pedimos en el sagrado nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén.
Para finalizar este tema de esta mañana, vamos a cantar el himno 488. Himno 488. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias porque eres bueno con nosotros. Gracias porque sabemos que tú nos cuidas y nos proteges y tú nos traes a tu santo reino. Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu siempre esté con nosotros y al retirarnos de este lugar, tú nos protejas y vayas con cada uno de nosotros. Esto lo pido en el Señor nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén.